Gloria a Dios. Miren, yo tengo una misión. Y esa misión es que ustedes y yo, y como que enseñar que no vivimos una religión. Porque esto es lo que ha frustrado tantas veces a los cristianos y a los hijos de Dios. Porque no se trata de una religión, se trata de vivir una vida con Dios. Se trata de vivir una vida con Jesús. Una relación verdadera y personal con Él. Por eso no hay normas ni cosas que nos digan, bueno, si hago esto soy cristiano. Lo único que me enseña el Señor es aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador y vivir una relación y una vida con Él. Amén. Y eso está lejos de ser una religión. Porque las religiones matan. Amén. Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación verdadera con Él. Esto es el secreto del cristianismo. Y esto es mi deber, el predicar y enseñar esto, porque esto es la base. Amén. ¿De qué me sirve yo saber mucha teoría, intentar cumplir una teoría y pensar que por eso yo soy un hijo de Dios? Lo que nosotros tenemos que lograr y lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es una simple cosa, y es conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer su verdad, conocerle a Él. A veces damos vueltas, Señor, ¿por qué no salgo de ahí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y empezamos a mirar como si esto fuera una teoría. Y nosotros lo que tenemos que hacer es conocerle a Él, para que caiga todo eso que nos tiene atados, y conocer su verdad y buscarlo de todo corazón. Muchos te dirán, sí, para conocer a Dios tienes que hacer esto y esto. Para conocer a Dios te tienes que rendir ante Él y abrir tu corazón, y sobre todas las cosas creer en Él. Amén. Y repito, la palabra de Dios, el Señor, no es una religión, es una verdad. Porque si nosotros vivimos una religión basada en normas, somos como sepulcros blanqueados. No tenemos misericordia de los demás. Hay competencia de quién es mejor y quién es mayor. No hay misericordia porque según nuestras expectativas, mi hermano no llega a las expectativas de lo que marca lo que tiene que ser un cristiano. Y no hay misericordia. Y juzgamos y criticamos según lo que nosotros pensamos. ¿Y saben qué? Dios conoce los corazones y Él sabe el porqué de las cosas. ¿Y qué sabemos si Dios está tratando ahí? Por eso cuando nosotros vivimos la verdad del Evangelio, tenemos misericordia. Y si vemos a alguien que parece que crece más que nosotros, ¿saben qué? Le damos gloria a Dios, porque esto es nuestro trabajo. Mi trabajo es que ustedes sean más que yo, que lleguen más lejos, que el Señor los use conforme a lo que son llamados. Y si no es aquí, que sea donde Dios quiera.
pero es que se cumpla ese propósito de Dios. Amén. Y si eso ocurre, nuestro corazón debe estar lleno de gozo, de paz, de alegría, porque se cumplió el propósito de Dios. Amén. Pero si nosotros vivimos una religión, sin darnos cuenta, lo que hacemos es que siempre nosotros tenemos que estar por encima de los demás. Porque si no, no nos sentimos bien. Al fin y al cabo, me doy cuenta que la religión es llenar mi ego. Y es cuando yo me siento bien. ¿Y saben qué? Que cuando los demás se equivocan y pecan, dentro de mí me siento aún más orgulloso. Porque yo hago las cosas bien. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio es una relación personal con el Creador. Y esto es lo que yo debo de enseñar, que ustedes tienen que tener una relación con Él. Y como decía Valeria al principio, ser que digamos, de a oídas te había oído, porque la religión es, yo escucho lo que creo que Dios quiere y yo lo intento hacer. Pero cuando yo digo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahí es cuando se rompe la religión y empezamos a tener una relación personal con nuestro Dios. Y conocemos a nuestro Dios y conocemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y empezamos a ver lo que Dios quiere que veamos y empezamos a caminar conforme a su voluntad. Y saben que muchas cosas empiezan a caer. Todo eso que estaba en nuestro ser, esta es la maldad, porque somos malos, lo dice la palabra de Dios. Muchas cosas empiezan a caer y empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso yo sé que muchos no pueden entender lo que, así como terminamos el domingo pasado, quiero empezar esta. Sí, pueden bajar, perdón. Estás perdonada. Por eso hoy quiero empezar así como terminamos el domingo pasado. Porque es un versículo que es maravilloso. Es que está la esencia de Dios y muchos no lo pueden entender y cuesta poder entender y comprender eso. Pero es que el Evangelio es así. En 2 de Corintios 12:9, que esto es maravilloso y tenemos que entender y comprender esto. Tenemos que entender y comprender esto. El Señor le dijo a Pablo, bástate con mi gracia. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El Señor le dice, hey, te basta con mi gracia. De hecho, es todo lo que tú necesitas. Porque mi poder, es decir, el poder de Dios, se manifiesta, se perfecciona en la debilidad del ser humano. Wow. Esto es increíble. Esto quiere decir, mira, escucha, porque esto lo tenemos que entender.
En pocas palabras, si nosotros profundizamos en estas palabras y profundizamos en estos versículos y en las palabras y en su significado, esto quiere decir, todos, aunque lleves 20 años de cristiano, todos somos débiles. Todos somos pecadores, porque la maldad está en nosotros, fuimos formados en maldad. Y la única manera de santificarnos, la única manera de poder cumplir las expectativas de Dios y de ser santos y santificarnos es aceptar y entender esta realidad, que somos débiles. Hay que entender y aceptar esta realidad. Entender y comprender que Jesús es el único que nos puede ayudar. Amén. Y pedirle desesperadamente su ayuda. Esto es el Evangelio. Amén. No sé si lo entendemos, pero es que el Evangelio es esto. Es entender y comprender nuestra condición, entender y comprender nuestra debilidad, entender y comprender que el único que puede cambiar esta situación es Jesús. Y cuando yo entiendo esto, me postro ante Él y le digo, Señor, necesito tu ayuda, ayúdame. Y cuando esto sucede y pasa en nuestras vidas genuinamente, el poder de Dios se hace visible en nuestras vidas. Se manifiesta el poder de Dios. Y nosotros que siempre habíamos pensado que el poder de Dios se manifestaría porque nosotros teníamos que cumplir ciertas cosas, y cuando lleguemos a cumplir esto en algún día, el poder de Dios se va a manifestar. Y ese poder de Dios se perfeccionará dentro de nosotros. Pues no, hermanos, estábamos equivocados. El poder de Dios se perfecciona cuando tú y yo entendemos que somos débiles y que necesitamos desesperadamente a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder ser santos y para cumplir las expectativas de nuestro Padre, nuestro Dios. En una palabra, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Amén. ¿Saben por qué? Porque la religión es todo lo contrario. Es con mis propias fuerzas yo intento agradar a Dios con mis propias fuerzas. Pero esto trae consecuencias en nuestra vida. Porque al final de todo, esto lo que hace es levantar nuestro ego. Amén. Por lo tanto, la única manera de estar humillados delante de nuestro Señor es entender que en todo nosotros lo necesitamos. Bendito Dios. Por eso el Señor dice, hey, te basta mi gracia. Porque lo único que necesitas eso. Es decir, entender que no nos podemos santificar con nuestro esfuerzo. No podemos. Necesitamos a nuestro Señor. Bendito Rey. Miren, la palabra nos enseña que Jesús, Él sabía su llamado, sabía lo que tenía que hacer. Porque esto es lo que el Señor quería mostrar y enseñar al mundo, de que lo necesitábamos a Él. Y esto era todo lo que uno necesita. Y Jesús se sentaba con recaudadores de impuestos y pecadores. Él se sentaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban
de Jesús para poder ser salvos, para poder cambiar, ser transformados. Sin embargo, cuando Jesús se sentaba con los pecadores, los religiosos se levantaban. Los fariseos lo criticaban a Jesús salvajemente. Por esto, porque se sentaba con ellos. Los que creían que eran santos por méritos propios, de sus esfuerzos y su autojustificación, como el domingo pasado aprendimos, los que están bajo este sistema de ley. Amén. Es decir, yo creo que soy santo por mis méritos, por mi esfuerzo, por mi autojustificación. Y Jesús sabía que los religiosos pensaban así. Por eso es que lo criticaban. Claro, y Jesús quiso dejar la esencia de lo que había en su corazón. Jesús quería enseñarles que entendieran lo que hoy estamos hablando. Y a raíz de esta situación y de todo el panorama que había con los religiosos y los pecadores, Jesús cuenta y comparte una parábola que es maravillosa. Es algo maravilloso. Y si Jesús lo cuenta es porque es lo que en realidad había en su corazón. Y es lo que él quería enseñar. Amén. Bendito Dios. Y sí, yo seguro que ustedes todos la han escuchado, la han leído. Y cuando nosotros la leemos y la vemos así, es una historia maravillosa. Pero si nosotros entramos de este contexto histórico de la época de Jesús, de por qué Jesús contó esta historia y de todos esos detalles, de cuando entendemos esas costumbres judías, esta parábola es mucho más maravillosa y mucho más loca, difícil de entender y de comprender a los ojos de los religiosos. Pero vemos la esencia de Dios, vemos el amor de Dios y el amor de Jesús. Amén. Esa historia está en Lucas 15, 11. Y es la historia del hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos han profundizado en ella? Esa historia es maravillosa, esa parábola es maravillosa. Miren, dice lo siguiente. Dice, también dijo Jesús, entremos dentro de la historia, del contexto. Estaban ahí los religiosos, los fariseos, él hablando con pecadores, porque todos venían a ver a Jesús por todo lo que se decía de él. Y él, en medio de todo eso, él cuenta la siguiente parábola y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, a su casa, para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Si nosotros entramos en contexto de lo que hemos leído, bueno, era un padre con 2 hijos. Este hijo era el hijo menor, no era el primogénito. Ustedes saben, ¿no?, que en los tiempos, las tradiciones judías, el primogénito era el que tenía privilegios. Amén. El que nacía primero, el varón que nacía primero tenía unos privilegios. Él no era el hijo menor. Él no era el primogénito. De hecho, de la herencia hay un detalle importante y él pide la herencia. Fíjense en lo que Jesús, los detalles que Jesús da. Pide la herencia al Padre. A él, por ser el hijo menor, le tocaba 1/3 de la herencia. El otro hermano era el primogénito, le tocaba el doble de la herencia. Amén. La tradición judía, el primogénito le tocaba siempre la doble herencia, doble parte de la herencia. Normalmente era el favorito del padre, el que se acercaba más a ser como el padre en autoridad. Y si, por ejemplo, un padre fallecía, él era el que tenía que tomar el lugar. Por eso era el que estaba más cerca de la cabeza, digamos. Amén, el primogénito. Resulta que Jesús da el ejemplo, pero se fija en el hijo menor, en el segundo. El hijo menor pide su herencia. Si nosotros entramos en la mentalidad o intentamos entrar en la mentalidad así como piensan los judíos en esa época, hermanos, es que fue una locura. Que un hijo menor vaya y le pida la herencia a su padre y le diga: te pido la herencia, que si me puedes dar todo lo que me pertenece a mí, porque yo he decidido dejaros e irme de la casa, porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Esto nosotros a lo mejor hoy en día lo vemos algo normal, pero para ellos era algo impensable. Era tremenda esta situación. Y más para un padre. Ustedes o nosotros no nos hacemos la idea del dolor del corazón de este padre. Porque hoy en día no se respeta tanto en este mundo lo que es la familia. Y es una lástima. Porque la familia es el núcleo de este mundo. La familia es lo que Dios constituyó y es muy, muy importante. Amén. Que pasara eso en una familia judía era como algo excepcional, es decir, esa familia quedaba había como una deshonra, una humillación en esa familia. Amén. En estos casos, el padre, para salvar la dignidad de la familia, normalmente lo humillaba en público. Es decir, claro, el padre intentaba que la familia
no se ensuciara. Por lo tanto, vale, esto es la decisión que tú quieres tomar, pues ahora tendrás que pagar las consecuencias. Te tenemos que humillar en medio de todos los vecinos, en medio de todo el pueblo, y humillarte, porque estás haciendo las cosas mal. Amén. Luego se desechaba a esa persona, se desheredaba, lo despedían y lo consideraban como muerto para la familia, como ya está, has deshonrado la familia, ahora vete, pero tú me has pedido la herencia, pero ¿qué te voy a dar la herencia con estas actitudes? Así que vete y no queremos saber nada más de ti. Amén. Imagínense la historia que cuenta Jesús en medio de todos los judíos, en medio de toda la gente con esas costumbres y tradiciones, y encima en medio de los fariseos y los religiosos, y les cuenta esa historia. Claro, y todos, hombre, un hijo así, deshonrado, desherado, sáquenlo, que no lo queremos más. Y para nosotros es como si ya te hubieras muerto, para nosotros ya no eres de la familia. Pero así pensaban los judíos, así pensaban en esa época. Sorprendentemente, ese padre actúa de otra manera. Y fíjense que ahí nos da detalles Jesús de lo que es Dios. Dice la palabra que ese padre aceptó y le dijo: vale, está bien, esto es lo que quieres, vale, vamos a repartir la herencia, esto te toca a ti. Esto ya para los judíos es impensable, pero ahí vemos que Jesús nos da un detalle de cómo es Dios. Esto es lo que tú quieres, vale, está bien, si es lo que tú decidas, hazlo. Mi corazón me va a doler, pero si es lo que tú decides, esto te lo doy, toma. Y esto es lo que hace ese padre, que representa a Dios. Libre albedrío, ¿quieres esto? Está bien. No le dice: no, tú te vas a quedar aquí encerrado porque esto no puede ser, porque no sé qué. No. Esto es tu decisión, está bien, toma. El hijo se lo queda y se marcha y se va. Y como cuenta, ¿no?, esa parábola, se va a otra ciudad, lo malgasta todo en muy poco tiempo, en prostitutas y en alcohol, bueno, lo desgasta en poco tiempo. Y llega un momento que se queda sin nada. Aquí nos da otro detalle y dice que va y en un momento determinado en esta situación, sin nada para comer, ya sin saber qué hacer, desesperado, dice que se va, se acerca a un ciudadano de aquella ciudad, le pide ayuda, se agarra, porque ahí cuando nosotros vamos a las palabras originales es como que se agarra de la pierna de ese y ayúdame porque estoy desesperado, ya no tengo nada que hacer y necesito ayuda. Y el hombre ahí ya como si decir: bueno, venga, ves a mi casa porque tengo unos cerdos y cuida a los cerdos. Pero ojo, no le dice te voy a pagar, le dice: no, ves allá y cuida a los cerdos y haz lo que tú quieras. Aquí hay un detalle importante. Ustedes saben que representaba un cerdo para los judíos. Es que los detalles que da Jesús son impresionantes. Porque para los judíos un cerdo simbolizaba un animal inmundo. Yo no me acerco, los judíos pensaban: yo no me acerco a un cerdo muerto ni loco. Yo no como cerdo porque la religión no me deja. ¿Por qué? Porque el cerdo representa
algo inmundo, impuro. Y va Jesús y él cuenta ese detalle justo donde va, pues a cuidar cerdos, ese hijo menor. Amén. Y cuando está allá, pero miren la condición, aparte de estar ahí con los cerdos, que ya no tiene nada para comer, empieza a desear a comerse la comida que le dan a los cerdos. Fíjense ustedes, en una mente judía, pensar esto es que es caer en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. Tener que no estar con los cerdos es pensar en mi única esperanza es comer lo que comen los cerdos y estar ahí en medio de todo esto, de esta inmundicia. Y llega un momento que yo creo que desesperado llega a comer lo que sea. Fíjense que pasa lo siguiente ahora, en el versículo 17, que es de suma importancia y es al punto donde hace 2 semanas o 3 que estamos hablando de ello. En el verso 17 dice, y volviendo en sí, ese chico en un momento determinado dice que vuelve en sí, que se da cuenta de la situación, que empieza a pensar, necesito ayuda. Necesito ayuda. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en un momento determinado se levanta, se pone en pie, toma una decisión. ¿Por qué? Porque se le han abierto los ojos en un momento determinado y se ha dado cuenta de la condición en la cual está. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. En un momento determinado, cuando la palabra de Dios impacta en nuestras vidas y en nuestros corazones, nos damos cuenta de nuestra condición. Amén. Y vemos, porque esto que parece estar yo nunca haría, yo no estaría con los cerdos ahí comiendo, es la condición del ser humano muchas veces a los ojos de Dios. Amén. Y miren que Jesús no dice, no, es que el hijo menor tiene que hacer, no, se da cuenta de su condición. Debemos darnos cuenta de nuestra condición. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición, ¿qué pensó él? Dijo, el único que creo que me puede ayudar es mi padre. Y no voy a ir como, vuelvo como él dijo, no, he fallado. Voy a ir, me basta con ser jornalero, pero que estar ahí. Porque los jornaleros de mi padre están mucho mejor que yo en esta condición. Y él se levanta, es decir, una acción, se levanta, toma la decisión y vuelve a casa. Pero con una condición humilde. ¿Por qué? Porque es que él rechazó lo del padre, rechazó a la familia. Pero él toma la decisión para volver. Amén. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia,
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, si nosotros entramos en la historia, hazte la imagen, el padre estaba atento porque dice que lo vio de lejos. ¿Saben por qué? Porque el padre estaba atento a ver qué pasará con mi hijo. ¿Será que mi hijo volverá? Y el padre estaba ahí porque había algo dentro de él que decía, va a volver. Porque dice ese detalle, Jesús cuenta este detalle, es decir, que el padre no esperó y no se dio cuenta que venía su hijo cuando golpeó la puerta, es que lo vio ya de lejos. ¿Por qué? Porque el padre estaba atento. Y cuando lo ve, lo reconoce y va corriendo. Claro, para nosotros esto es, vale, está bien, mi padre va corriendo. Pero resulta que cuando el padre, a ver, como las personas, claro, Jesús en esta condición habla de personas respetadas, es decir, de un hombre con prestigio, con sus vestiduras. Claro, nosotros esto lo vemos como si fuera normal, está bien un padre que está corriendo, pero es que tenemos que entrar en esa situación y ponernos un poquito en una mente judía. Fíjense, el hijo había rechazado y ensuciado a la familia. Una mente normal judía no hubiese nunca salido corriendo. Al contrario, le hubiese dicho, ya viene, tendrá que pagar las consecuencias por eso, por todo lo que hizo. Y pensar que será el hijo de antes, que esto ni lo piense. Era un hombre respetado ese hombre. Y dice que salir corriendo, en una mente judía, el correr con el prestigio que tenía y que corriendo, por ejemplo, se le levantara un poquito lo que era el vestido que llevaban las vestimentas y ver sus piernas, el simple hecho de mostrar sus piernas, ya era como una vergüenza para ellos. Sin embargo, no le importa. ¿Saben por qué? Porque este padre quiere tapar la vergüenza de su hijo y sale corriendo. Y no le importa tener que pagar el precio de la vergüenza. Él va y corre hacia su hijo. El hijo, imagínense la condición, porque es muy bonito leerlo, pero imagínense la condición de este niño o de este joven. Había estado con los cerdos, quizás ya tirado por el suelo, muerto de hambre, sucio, apestaba, encima cerdo, un animal inmundo para los judíos. ¿Qué hace el padre? Se abalanza, se agarra a su cuello y lo empieza a besar. Imagínense el joven. No, pero papá, mira, no me importa. Porque hay algo mucho más fuerte que todo eso. Hay algo mucho más fuerte que la inmundicia. Hay algo mucho más fuerte que el pecado. Y es el amor de Dios. Y a Dios, a ese padre no le importa humillarse. Y encima va y quiere tapar las vergüenzas de su hijo. Y ese hijo se merecía que ni lo dejaran entrar en la casa. Sin embargo, ahí está el padre, atento cuando viene. No le importa lo que digan, va, lo besa, se agarra al cuello. Amén. Y pasa lo siguiente. Dice, y el hijo le dijo, yo me imagino al hijo todo el camino pensando, ¿qué le voy a decir a mi padre? ¿Cómo se lo digo? Y ahí diciendo, ensayando, a ver cómo le decía, mira, yo no
quiero ni espero, ¿no?, que vuelva a ser tu hijo. Yo vengo para que sea un trabajador más de tu casa. Y miren qué pasa, dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo me imagino que él le quiere decir: por eso vuelvo. Y el padre no lo deja ni hablar más. No lo deja hablar más. Y el padre, yo para mí que medio lo interrumpe, dice, el padre dijo a sus siervos: ya está, vamos a hacer eso. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Piensen que Jesús va contando esta historia. Y hay unos detalles impresionantes ahí. Una de las cosas, es decir, el hijo viene y él decía, él pensando que bueno, seré un trabajador más. Seré un esclavo de mi padre, no pasa nada. Pero bueno, eso es lo que me he ganado. Pero resulta que el padre le dice a los siervos: saquen el mejor vestido. Si nosotros vamos a buscar, ¿no?, qué significa eso de el mejor vestido que tenían. Esto en esa condición, en ese momento, en esa situación, con estas costumbres, con la mentalidad, estos vestidos, el mejor vestido estaba reservado para los patriarcas. Estaba reservado para, estaba reservado para los hijos primogénitos en su debido momento, cuando fuera la hora de llamarlo como tú ahora vas a tomar el lugar. Sin embargo, el padre manda a que le pongan ya el mejor vestido a ese hijo. Eso también simboliza que el padre, fíjense eso, el padre cuando con ese detalle lo pone casi a la misma altura suya. Es decir, pongan el mejor vestido que tenemos, se lo tienen que poner. Lo pone a su altura. Luego les dice: sacad también el anillo. ¿Ustedes saben qué simbolizaba eso? El anillo, que normalmente tenían el escudo de la familia, era para sellar, era lo que usaban para sellar documentos importantes. ¿Saben qué? Ese padre le da a ese hijo la autoridad completa para que se encargara de la familia prácticamente. Es que le da el mejor vestido y le da el anillo, que simbolizaba autoridad. Y no termina aquí. Es que también nos da un detalle, y acuérdense que esto lo está contando Jesús en medio de religiosos y fariseos. Y luego Jesús se extraña de que lo persiguieran y lo quisieran matar. Pero Jesús está dando unos detalles que para un judío es una auténtica locura.
un hijo que se fue, gastó toda la herencia, porque para ellos la herencia era súper importante. Cuando vuelve a casa, el padre le saca el mejor vestido, le saca el anillo, porque Jesús sabía de lo que estaba hablando. Nosotros estos detalles no sabemos, porque muchas veces lo que son los detalles históricos a nosotros a veces se nos pasan, pero Jesús sabía de lo que estaba hablando. Y luego le da, dice, poned un anillo y calzado en sus pies. El calzado, es decir, en esa época lo que diferenciaba el hijo del esclavo, del trabajador, de los que tenía, de los siervos, digámoslo así, era el calzado. Los siervos casi siempre iban descalzos. ¿Qué hace el Padre con esta acción? Ahí, con esta simple acción, el Padre restaura y sella la relación de padre e hijo. Le dice, quizás tú viniste con la intención de que serías un siervo, pero no. Quiero sellar y restaurar esa relación de padre e hijo. Claro, ese hijo queda desmontado. Es que yo creo que no puede entender nada. Amén. Y encima, el becerro gordo que habían estado alimentando durante todo el año, se lo saca para él. Porque esto se guardaba para un momento determinado, para algo, una fecha súper importante. Y va y lo saca para él. Y empieza a armar una fiesta. Amén. Bendito Dios. Pero resulta en el versículo 25, hasta aquí no hemos visto el hijo mayor, supuestamente el primogénito, pero ahora sale en escena. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Se acercaba a la casa y empezó a escuchar música y danzas y decía, ¿qué está pasando aquí? Hoy supuestamente no celebramos nada. ¿Qué está pasando? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello que estaba ocurriendo. Y le dijo el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Miren que el siervo solamente le dice, no, tu padre ha matado el becerro grande para celebrar. Ahora, imagínense cuando entra, si llega a entrar y ver a su hermano con el mejor vestido, con el anillo en la mano y con las calzado puesto. Imagínense. Solamente con la información de que no, ha matado el becerro grande para celebrar que vino, dice que ya se enojó. No quería entrar ya allá adentro. El padre sale afuera para convencerlo de que entrara. Y le dice lo siguiente, el hijo mayor. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, hace que te sirvo, nunca habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes, empieza a criticarlo, pero bueno, con razón. Dice, y ahora viene tu hijo, que ha consumido todos los bienes. Que se ha gastado todos los bienes con rameras. Has hecho matar para él
el becerro gordo. Amén. Si nosotros entramos en ese contexto de por qué Jesús explicaba, ¿no?, y compartía esa historia, ahí podemos ver el corazón del Padre y podemos ver lo que había en el corazón de Jesús para que nosotros y su pueblo entendiera. El hijo mayor representa lo que nosotros estábamos hablando los otros días. Ese sistema de ley. Miren que dice: papá, yo hice, yo nunca, mírame a mí, miren lo que hice, que supuestamente parece que está bien. Y si nosotros lo vemos con ojos humanos, diríamos: es que él tiene la razón porque se ha portado mejor. Pero es que fíjense que Dios no mira esto. Dios no mira esto. ¿Saben por qué? Porque ¿cuántos religiosos hay que hacen cosas por doble intención? Y a esto Dios no le agrada. Porque mira lo que yo hago, mira lo que yo digo, mira cómo me porto, por lo tanto debería ser mío. Claro, imagínate que un hijo te hace eso. ¿Y tú qué piensas? Tú dices: vale, pues tú haces todo esto solamente para recibir la bendición. No lo haces de corazón. Y esto es el secreto del Evangelio. Esto es lo que Jesús predicaba. Por eso ya no vamos más con un sistema de leyes y de normas, porque lo único que hace es engordar nuestro ego y pensar que somos más que los demás. Por eso Dios no le da valor a eso. Le da valor a un corazón que se postra y se humilla y que hace las cosas con sinceridad y de verdad. Yo sirvo al Señor porque le amo. Yo sirvo a los demás porque los amo, no porque espero algo de ellos. Que sí, que por momentos determinados lo podemos hacer, y sí, Dios no nos va a juzgar por eso, pero la esencia y la verdad de Dios es hacer las cosas de verdad y de corazón, es hacerlas con sinceridad, es obrar, servir al Señor con nuestro corazón y con verdad, y no esperando nada a cambio. ¿Cuántas veces hemos escuchado: da ofrenda porque el Señor te dará el doble? Pues voy a dar ofrenda porque yo quiero recibir el doble. Yo doy porque amo a Dios, yo doy porque amo a la obra y no por obligación, que hemos dicho al principio. ¿Qué le dijo ese padre? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Quieres la herencia ya? Toma, es tu decisión. Porque a Dios le interesa más que hagas las cosas con verdad que por obligación. Porque Dios es un Dios vivo. Por eso no es religión. No es religión. No se trata de eso. Se trata de una relación verdadera. Yo hago esto porque nace de mí. Yo hago esto porque amo a Dios. Yo hago esto porque amo a la iglesia. Yo pago el precio por amor, con sinceridad. Amén. Bendito Dios. Y si me equivoco y erro, me humillo delante de Él y digo: Señor, mira mi condición. ¿Dónde le dio el valor Dios en esa situación? ¿A los hechos o a la humillación? Al reconocer, el arrepentirse, el reconocer que había hecho las cosas mal. Y cuando nosotros hacemos eso con sinceridad,
Dios nos da la autoridad. Dios nos da las mejores vestiduras. Dios nos restaura esa relación de padre a hijo para que nos podamos acercar a Él y pedirle. Y Él se convierte en nuestro Padre. Amén. Ese hijo, sin merecerlo, recibió la gloria de Dios. Por eso volvemos. Y esto es lo que enseñó ¿quién? Jesús. Eso. Jesús contaba esa historia lleno de detalles y una historia impresionante que nos hace volar la cabeza. Pero es que volvemos al principio. ¿Qué significa esto? Te basta mi gracia. Porque gracia es un favor que tú no mereces y yo tampoco. Es algo inmenso que nosotros no podemos, que no merecemos, pero Dios nos lo da. Ese chico merecía el perdón, merecía la restauración, y no solamente esto, es que ahí ya no hay condiciones de primogénitos, todos son iguales. Todos somos iguales. Amén. ¿Por qué? Porque ese hijo se dio cuenta de que él no podía más. Y resultó que sus debilidades, porque esto es que debilidades que florecen, que tenemos aquí lo que somos y florece y sale afuera, y a veces nosotros nos asustamos. Es que mira lo que estoy haciendo. Pero el simple hecho de que en nosotros haya un pequeño arrepentimiento de decir, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? Y empiezo a pensar, necesito ayuda. Señor, me doy cuenta que te necesito. Voy a volver a ti. Y esto restaura la relación con nuestro Señor. Y esta parábola significa esto. Y esto es lo que Jesús enseñaba. Pero el hermano que había estado ahí siempre, el que había cumplido todas las órdenes, el que nunca te ha desobedecido, es que he hecho las cosas perfectas. Claro, los religiosos nos volvemos religiosos cuando pensamos así, y luego vemos injusto que Dios bendiga a otros y que sean más que nosotros. Pero si yo he vivido una vida con el Señor y ahora viene un hermano que hace 2 meses que está en el Señor y parece que me está pasando por encima, gloria a Dios, porque esto se llama gracia de Dios. Que la gracia no es lo que tú piensas, es lo que Dios quiere que ocurra y lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Y Dios hace como Él quiere. Por eso sé libre en tu corazón. Y ahí no hay envidias y celos. Y que sí se pueden manifestar, claro que sí, porque manifiestas son las obras de la carne, se manifiestan en nosotros. Muchas veces puede venir una envidia, celos, que mira, es que yo he estado tanto tiempo, pero tenemos que recapacitar y decir, Señor, si es tu voluntad, perdón. Me humillo ante ti, Señor, ayúdame. Porque sí se manifiestan las obras de la carne. Amén. Pero la gracia de Dios las destruye. La gracia de Dios las elimina, las consume. Porque el amor de Dios no lo podemos entender en la totalidad. Amén. Porque no obra como muchas veces nosotros pensamos. Porque Él no es injusto. Amén. Y Jesús pagó un alto precio por eso. Jesús entregó su vida, todo su ser. Él tapó nuestras vergüenzas. Él las tapó. Él fue avergonzado siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y siendo Dios, Él fue avergonzado por nosotros y nos tapó las vergüenzas. Amén. Bendito Dios. Él pagó un alto precio que a veces no somos conscientes de ello, pero lo hizo por amor. Y no solamente por ti, sino también por el que tienes al lado.
y hay misericordia en Dios. El secreto está en eso, en aceptarlo, en entender que necesitamos de Cristo. Aleluya. Entender que necesitamos de Él para que Él obra en la totalidad. Y que este versículo quede grabado en todo nuestro ser. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso te basta mi gracia, dice el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Queremos darte toda la gloria. Queremos darte gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque merecíamos la muerte. Merecíamos, Señor bendito, la deshonra, la vergüenza. Sin embargo, Señor, tú pagaste un precio y un alto precio por nosotros para que hoy pudiéramos estar en paz. Para que hoy, Señor amado, pudiéramos ser más que vencedores. Para que hoy pudiéramos tener honra. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.